estás? Muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan a nivel nacional. Un gusto saludarte. Y nos miran también. Así es, estamos con Coco Giles desde Huánuco. Un saludo para Coco. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, a ver, vamos a entrar de tema, como se dice en el argot criollo, a la yugular, Alejandro. Quiero ponerte incómodo el día de hoy, aprovechar tu experiencia. El señor Otárola, yo creo que ya el señor debería, por decencia, renunciar. El día de ayer ha salido información bastante comprometedora sobre las vinculaciones de amistades y favorecimientos en obtener hojas de servicios en el Estado. Y ya implica otras situaciones porque se ha detectado una unidad móvil que pertenece a la PCM en la casa de una de estas personas. Estoy graficando rápidamente la situación del señor Otárola. Hemos hablado antes con el economista Alejandro Ilocochea, que ya él recomienda que está desgastada su presencia de Otárola en el gobierno porque ya la crisis se está agudizando económicamente. ¿Cuál es tu resumen, Alejandro, para ir entrando en contexto? Bueno, sí, efectivamente, no solamente es cuestionable la presencia de Otárola desde que uno de sus principales hombres de confianza, como fue el exministro de Trabajo Adrián Sen, entró a Salud y finalmente se terminó cobrando de manera irregular 41 millones de soles de esta empresa Ionia, que justamente está vinculado a estos hermanos que ahora se metieron en un problema con la congresista Muruz, ¿no es cierto? En la fiesta de la congresista Muruz, o que ella organizó para su novio, ¿no? Un ex congresista. Entonces vemos pues cómo esa cadena de influencias hace finalmente que una empresa que le faltó al Estado termine pues cobrando rápidamente 41 millones de soles. ¿Quién era el hombre de confianza ahí? Era Adrián Sen, que es amigo de la Universidad de Otárola, han trabajado juntos. Entonces ya han venido una serie de hechos que, por supuesto, este pequeño, digamos, detalle, digámoslo así, yo digo pequeño detalle porque para mí mucho más grande y mucho más fuerte y mucho más corrupto, a pesar que la corrupción es una sola, es lo que sucedió en Salud. La presencia de él está desgastada, sí, pero lo que yo te podría manifestar dentro de la propia experiencia es que realmente quien maneja el poder a nivel nacional es Otárola. O sea, finalmente la determinación de la presidenta por sacarlo del cargo o no, más que una determinación va a tener que pedirle permiso, porque quien negocia con el Congreso de la República desde el punto de vista político, quien negocia con el Congreso de la República desde el punto de vista de intereses, es Otárola, no es la presidenta. Por lo tanto, yo creo que la presidenta con él tiene un aval, un garante, ¿no es cierto?, un fiador de lo que es la estabilidad para este gobierno. En consecuencia, yo sí considero que ella no, o sea, ella para poder pedirle un paso al costado va a tener que pedirle permiso, ¿no? Entonces acá quien maneja el poder realmente es él. ¿Sería el presidente a la sombra? Sí, claro. ¿Te acuerdas que se cuestionaba tanto el tema de los gabinetes en la sombra? Bueno, este es el presidente en la sombra, ¿no? Ajá. Coco, adelante. Muchas gracias. Un saludo cordial, Alejandro. Ante todo, hay una enorme preocupación, fíjate, toda vez de que las personalidades que tienen una presencia firme ante todo el Perú están cometiendo graves errores. Este error básicamente trae como consecuencia un tema muy delicado, toda vez de que el solo hecho de emitir un correo ya está infringiendo la ley, la norma, y esto se tiene que castigar como él mismo, Otárola, ha dicho, ahora que están legislando 30 años de cárcel para el que roba un celular. ¿Qué podríamos hacer con él en todo caso, Alejandro, con esa claridad que tú tienes? Sí, mira, don Coco, buenos días nuevamente. Buenos días. A ver, en realidad son los políticos quienes siempre tienen que dar el ejemplo, y quienes estamos vinculados a la política, quienes tenemos que saber estar sometidos al escrutinio público y a la fiscalización de la ciudadanía y por supuesto a la opinión pública. ¿Cómo decirle a un delincuente no seas delincuente si quien se encarga de poner orden en el país de una u otra manera le infringe las normas? Es un tema absolutamente delicado y por supuesto es un tema absolutamente complicado. Yo creo que en realidad acá lo que corresponde es ya la actuación propia del Ministerio Público. Hemos visto en otras oportunidades la velocidad con la cual se actuaba, la celeridad con la cual se actuaba y la severidad con la cual se actuaba, ¿no es cierto? Entonces, hoy vivimos en el mismo país. Hay que recordar que estamos en el mismo país del año 2022. Los actores son distintos, pero creo que los comportamientos y las actuaciones de la justicia para quienes infringen la normatividad tiene que ser idéntica. Si fueron severos en algún momento,
e inclusive se cuestionó parte de esa severidad por falta de objetividad en algunos casos, pues hoy en día, con objetividad, porque nunca hay que perder la objetividad, tienen que guardar y tienen que ser igualmente severos. Entonces yo creo que la ley es igual para todos, es un principio constitucional, y sobre la base de eso sí considero que el funcionario público no solamente debe rendir cuentas, sino que adicionalmente, si le falta el respeto al Estado, pues el Ministerio Público, que es el ente persecutor del delito, tiene que actuar ya. Y creo que sobre la base de eso, espero yo poder ver actuaciones nuevas por parte del Ministerio Público con relación a este tema, ¿no? El tema del vehículo es absolutamente delicado, el tema del correo electrónico es absolutamente delicado. Se hablaba de un gabinete donde se respetaba la meritocracia. Bueno, yo no creo que es así, más bien es un gabinete en donde para poder conseguir un puesto de trabajo tenías que tener 1 centímetro en la mano para ver cuánto medía la persona que ibas a entrevistar. Entonces no es así tampoco. Yo creo que al Estado hay que respetarlo en todos sus ámbitos, y sobre la base de eso creo que sí, había un faltamiento del respeto, no solamente en la contratación propiamente dicha, sino un faltamiento de respeto al país. Ahora, Alejandro, la Fiscalía ha abierto investigación contra Otárola por la contratación irregular, bueno, en hipótesis, irregularmente, a la señorita Rosa Rivera Bermeo. ¿Es normal que una persona, a ver, vamos a poner un ejemplo, tú eras ministro, cuando eras ministro, voy a tu despacho y te visito, tenemos una conversación, 1 hora y media, 2 horas, días posteriores tengo una orden de servicio? Claro, no necesariamente tú das la orden para que te contrata. Bueno, ahora lo que se ha descubierto es un correo. ¿Ese acto es tráfico de influencias? ¿Se constituye como eso? Podría configurarse en virtud, digamos, a las propias capacidades de la persona que está siendo contratada. Si tú ves que el contrato, pues obviamente obedece a un favor en virtud al propio perfil de la persona, ¿no es cierto? Definitivamente estás encontrando una situación en la cual de una u otra manera estás viendo favorecimientos. Hay mucho que investigar acá, por eso te digo, a los proveedores en el Estado sí se les invita a participar con un correo electrónico, se les pide la cotización de sus servicios para poder participar. El problema acá es qué hace un vehículo de la PCM en el domicilio de la señorita. O sea, ¿qué hace, digamos, ese vínculo y relación de cercanía? Por supuesto que sí podría terminar aterrizando en un favorecimiento con un contrato, ¿no? Pueden ser amigos, de pronto quiere ir a visitarla, mandarle algunos alfajorcitos a su casa, qué sé yo, pero no pues con la gasolina ni con el vehículo del Estado, ¿no? Creo que ahí está el alto grado, digamos, de cuestionamiento, ¿no? O sea, contratas a una persona porque de una u otra manera, digámoslo así, por supuesto sin aseverarlo, ¿no? Porque me gusta. No puede ser eso, el Estado no está para eso. Pues. Y eso, Alejandro, es una constante no solo en el Ejecutivo, también pasa en el Legislativo y en los gobiernos regionales, en la alcaldía. Quieren que los funcionarios públicos, el puesto que han tenido por voto popular o por designación por cargos de confianza, es su caja chica y ellos pueden disponer de la movilidad, del dinero que no le corresponde, disponer a quién o no contratan, claro, siempre que cumplan los perfiles, el TDR, no el término de referencia para que cumplan el puesto. Okay. Pero están usando el Estado, el poder que tienen, ya sea fáctico o no fáctico, para hacer uso y despilfarro del dinero del Estado. Eso es muy delicado, sobre todo porque hemos entrado en una recesión. Dinero que nos ayuda para otra cosa. Por supuesto, y eso pues, es falta de valores, ¿no? O sea, muchos creen que trabajar en el Estado es finalmente, pues, es trabajar con dinero que te pertenece. No es así. O sea, el dinero que uno le dan como titular del pliego para administrar al Estado es un dinero que no solamente hay que tener respeto, sino es un dinero que hay que saber cuidarlo, porque el no saber hacerlo, fíjate, el no saber hacerlo, ni siquiera porque vayas a cometer el delito de llevarte, sino el no saber administrarlo, ya te trae problemas y te trae consecuencias, sin necesidad de que tengas dolo de tocar el dinero del Estado, el erario público. El no saber administrarlo ya te trae problemas propiamente dicho. Pero es algo que no se entiende, es algo que no quieren entender. Y hay otros que por supuesto sí entran con dolo para poder hacerle daño al país. Y es lamentable, pues, que quien le tiene que dar el ejemplo
a todo un gabinete como es el Premier, su primer ministro, ¿no es cierto?, esté involucrado en estos hechos, pues, engorrosos y lamentables, ¿no? O sea, a mí la verdad yo lo veo y digo, ok, ya, ¿en qué cambiamos, no? Del 2022 al 2023 se quejaban tanto, hablaban tanto, y a este señor Otárola lo he escuchado hablar de que no son, que son un gabinete recto, ¿no? Cero corrupción. Mira, ese es el verbo para afuera, ¿no? Tienes un ministro de Justicia sentenciado por alimentos, una ministra que con caja chica se compra chifa, ¿no? Eso también es corrupción, pues, ¿no? Un premier que estamos viendo cómo están dando sus marcos de contrataciones, un ministro de Economía que hace unas semanas te dice que no hay recesión, hoy día te dice que sí hay recesión, ¿no? Pues, o sea, ¿estamos hablando de capacidades de gabinete técnico o estamos hablando de un mensaje solamente de la boca para afuera? Yo creo que el país está en riesgo en estos momentos, desde el punto de vista de poder mantenerse, digamos, en sus niveles de economía que corresponden. El año pasado, a estas alturas, teníamos un nivel de expectativa de 2.3% de crecimiento en la economía. Luego pasamos a 0.6, luego a 0.0. Hoy día nos dicen que estamos en recesión. Han tomado un avión que en vez de ponerlo en piloto automático lo están trayendo en picada. Eso querían, bueno, ¿no? Lamentablemente, en algún momento, todos estos hechos podrían nuevamente servir de un catalizador para que la gente vuelva a pedir el adelanto de elecciones, ¿no? Que creo que es un tema que está ahí, piensan ellos que ya está archivado, que ya ha pasado, pero no, estos hechos hacen que la gente de una u otra manera vuelva a reflexionar y finalmente quiera nuevamente pedir el adelanto de elecciones. O sea, hay error tras error por parte del Estado, que es quien tiene que solucionar los problemas del país, que finalmente hacen que la gente se canse también. Así es. ¿Coco? Alejandro, que si bien es cierto, por los hechos suscitados, se le estaría atribuyendo el delito de colusión, tanto simple como agravada, en calidad de instigador. Ese es el tema de una investigación a través del Ministerio Público, de encontrar pues precisamente el delito acusar ante el Poder Judicial. Pero ¿qué hay en la parte política con la presidenta Dina Boluarte, que no ha dicho nada, primero en cuanto se refiere a Vladimir Cerrón, y ahora, en este caso, con Alberto Otárola? ¿Cuál crees tú que debe de ser el camino que debe de tomar la mandataria en este momento? Bueno, a mí me encantaría que ella pueda tomar algún tipo de camino. Lamentablemente, quien tiene el timón del mando del país es Otárola. O sea, ella, como lo manifesté hace un momento, si ella quisiera tomar alguna determinación con él en estos momentos, se vería fundamentalmente impedida. Porque Otárola es quien ha sido pues un negociador político en todo esto para que ella pueda también, digamos, asumir la presidencia y tener algo de estabilidad política para con el Congreso de la República y otras instituciones. Uh-huh. Por lo tanto, que ella determine hacer que Otárola dé un paso al costado no está en facultades de ella. Así tenga el poder para hacerlo, no está en facultades de ella. Ella tendría que pedirle permiso a él o pedirle por favor que él dé un paso al costado, porque quien maneja el país para mí es Otárola, no es Dina Boluarte. ¿No crees tú en todo caso que esto nos llevaría, perdón? Dale, Coco, ¿No crees que esto nos llevaría básicamente a lo que acabas de mencionar, un adelanto de elecciones? Porque hay hartazgo en el Congreso, hay hartazgo ahora en el Poder Ejecutivo, hay una alianza estratégica al parecer adentro, que obviamente ya la población se está cansando. ¿No crees tú que podríamos terminar en ello? Sí, por supuesto, más aún cuando la gente vea en sus bolsillos cómo la economía empieza pues a afectarlos cada vez más, ¿no? Independientemente de los escándalos con falta de valores políticos que estamos viendo ya todas las semanas prácticamente, la gente empieza a ver, oye, aparte de que haces lo que te da la gana, estás afectando mi economía, estás afectando mis bolsillos. Para eso querían el poder, para eso quisieron tomar el poder, para eso quisieron cogobernar el país. Entonces, ahí, por supuesto que la gente de una u otra manera puede nuevamente volver a poner sobre la mesa el tema del adelanto de elecciones a través, por supuesto, del derecho constitucional a la protesta, ¿no? Pero es algo que ellos mismos están buscando, ¿no? O sea, los errores tras errores. ¿Tú crees que, Coco, Percy, ustedes creen que una persona que busca el día a día para poder llevarse un pan a la boca, para poder comer, sale en la esquina y lee en el puesto de periódico que una ministra con caja chica se compra chifa, con el dinero del Estado busca comprarse chifa todos los días y comprarse sus suplementos cuando la gente que no tiene que comer o que comprarse en la farmacia una pastilla para poder sanarse? ¿Ustedes creen que eso la gente no lo mira con indignación? Por supuesto que lo mira con indignación. Entonces yo creo que están haciendo los méritos suficientes para que la gente nuevamente vuelva a poner sobre la mesa el adelanto de elecciones y en algún momento determinado el adelanto de elecciones no sea
no sea más que la única alternativa que quede para que el país pueda salir de todos los problemas en los cuales nos están haciendo caer, ¿no? Pero sí. Así es. Alejandro, mira, tú has dicho un tema bastante interesante e importante. Y te hago la pregunta directa a ti, Alejandro. Tú sabes que siempre hemos sido directos cuando te he preguntado cosas. Tú has sido ministro del Estado. El fin de semana ha salido información donde, por ejemplo, el ministro de Salud contrata un servicio de catering para reuniones, para el fortalecimiento de las estrategias del sector salud. Pero en los hospitales no hay medicina. La gente tiene que hacer cola. Un congresista murió en una posta médica en el primer nivel de atención porque tuvo que viajar a 1 hora hacia el otro lado porque no había médicos en la zona. Luego, en los hospitales, sobre todo en las zonas donde va a haber lluvias fuertes, literalmente el techo se cae. Entonces, ¿cuál es la prioridad para un ministro? ¿El coffee break o resolver los problemas del sector? No, por supuesto que es resolver los problemas del sector, ¿no? Pero esto pues es falta de criterio, es falta de... Disfrutan el poder, ¿no? Crean que el país es como el poder que tienen al costado. Cuando un político que ostenta poder no se da cuenta que está ahí para poder solucionar el problema de los demás, está completamente equivocado. Yo cuando era ministro, pues antes de hacer coffee breaks o cosas así, me la pasaba todo el día, por ejemplo, siendo ministro de Trabajo, reuniéndome con todas las centrales sindicales del país que me pedían. Yo tenía reuniones desde la mañana hasta altas horas de la noche, a veces madrugada. Cuando hice ministro de Cultura, viajaba de manera constante para ver todo lo que eran los centros arqueológicos, ¿no es cierto? Y no favorecer con lobbies, tratando de eliminar el CIRA para ver dónde se construye sin necesidad de que el CIRA sea otorgado, como ahora lo quieren hacer. O sea, se busca siempre el favorecimiento de la parte privada o intereses ajenos, intereses de tercero, pero también se busca favorecerse, digamos, del poder y disfrutar del poder sin ser empático con lo que la gente mira, sin ser empático con lo que el país necesita, ¿no es cierto? Entonces el poder es algo que tienes que saber llevarlo con humildad, con responsabilidad, pero sobre todo con criterio. Cuando no tienes criterio es cuando se empiezan a cometer todos esos tipos de errores que finalmente hacen pues que quienes tienen que calificar, que son los ciudadanos, vean que finalmente los políticos de hoy, del 2023, hacen con el país su chacra. En los tiempos cercanos que dejó Pedro Castillo, la Fiscalía actuaba al instante, el Congreso al instante, todo era al instante. Hoy hemos sido testigos precisamente de la presentación de estos hechos que obviamente pues desenmascaran las actitudes del premier Alberto Otárola, y hasta el momento nadie dice absolutamente nada. En ese sentido, ¿qué poder hacer con los partidos políticos? Que también, mire usted lo que ha traído en este caso Perú Libre y otros partidos también que nos traen pues a cada candidato al Congreso y que terminan siendo los mochasueldos, que terminan siendo los que se encubren, los que no presentan proyectos, los que se van de viaje, abandonan sus funciones. ¿En qué vamos a terminar? ¿No cree usted que en todo caso faltaría una reingeniería en los partidos políticos también un poquito para poder amalgamar estos hechos, mi querido Alejandro? Sí, por supuesto, don Coco, por supuesto que hace falta una reforma política profunda respecto a los partidos políticos para que los ciudadanos tengan, digamos, una mejor calidad al momento en el cual se le presenta un menú electoral para poder elegir. Sin embargo, quienes manejan el país, ¿no es cierto?, políticos vinculados al empresariado, políticos vinculados al manejo de universidades, mientras que exista más desorden en el tema de los partidos políticos, mientras que exista más informalidad respecto de las propias elecciones para poder elegir, mientras exista menos restricciones para que, digámoslo así, entre comillas, cualquiera pueda presentarse, ellos van a ser felices, porque es un negocio. Entonces, y muchos de ellos tienen bastante representación en el Congreso de la República, ellos manejan parte del poder en el país. Por lo tanto, pedir, digamos, una reforma política donde realmente lo que se busque es tener personas decentes y con valores en un proceso electoral, va a ser pedirles mucho. Lamentablemente ellos manejan estas reformas y por propios intereses no les va a convenir reformar absolutamente nada. Van a tratar de mantener el status quo. Las elecciones primarias que ya están, digamos, legisladas en el país, que nunca se han aplicado, y nunca se han aplicado justamente por el tema de que tienen miedo a las elecciones primarias. Las elecciones primarias se constituyen en un filtro para ver cuántos candidatos finalmente que quedan en los primeros puestos logran pasar a las elecciones generales, ¿no es cierto?
en las próximas elecciones del 2026 vamos a tener más de 25 partidos políticos que van a tener que poner a 25 candidatos presidenciales. Se necesitan primarias de manera obligatoria, ¿no? Para por lo menos quedar con los 5 primeros y la gente después en una elección general sepa cómo elegir. Pero eso, estoy absolutamente seguro, ya salió un proyecto de ley para modificar las elecciones primarias en el país. Eso les causa pues alergia, ¿no es cierto? Porque mientras que se mantenga la informalidad de tener 25, 30 candidatos a la presidencia y que de ahí, ¿no es cierto?, se escoja quién va a ser el presidente de la República, es lo que más les interesa. No les interesa un tema ordenado, no les interesa un tema con verdadero filtro, con verdadero, digamos, que constituye un verdadero proceso electoral para que la gente pueda saber elegir, ¿no? Eso no les interesa. Y eso es delicado. Por supuesto que necesitamos una reforma política en el país de manera urgente, pero una reforma política que realmente se dé, ¿no es cierto? No solamente que se quede dormida en el papel. Muy bien. Alejandro, muchísimas gracias por tu participación. Siempre es un grato gusto conversar contigo y que nos orientes en estos temas. Y sé que estás en Ovación, ¿cómo se llama? Bamisa Radio, los días sábados en esta conversación con Alejandro Sala, así que estaremos ahí escuchando siempre tus comentarios editoriales que haces. Gracias, Percy. Muchísimas gracias. Un saludo para ti y para todos tus